Estamos de vuelta en la tarde fin de semana, gracias por acompañarnos. El gobierno de México canceló la concesión del tren conocido como La Bestia a la compañía de ferrocarriles Chiapas-Mayap. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que la decisión fue tomada por causas de interés, utilidad pública y seguridad nacional. Algunos defensores de derechos humanos afirman que esta es una medida desesperada del Estado para frenar el flujo migratorio desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. La ruta ferroviaria de La Bestia, que corre desde Chiapas a la frontera norte de México con Estados Unidos, es utilizada desde hace mucho tiempo por migrantes centroamericanos que se enfilan hacia el sueño americano. Sin embargo, la crisis migratoria en este país ha llevado a las autoridades a rescatar la concesión del ferrocarril, otorgado en favor de la compañía de ferrocarriles Chiapas-Mayap. El gobierno mexicano argumentó que esta medida permitirá al Estado promover el desarrollo económico y social de la región sureste y atender las necesidades del movimiento de carga. Sin embargo, la crisis migratoria en el país se mantiene. El incremento de la violencia, principalmente en países centroamericanos durante los últimos años, ha generado un flujo de personas que buscan salir de sus países de origen. Aunque no existen estadísticas confiables sobre su género, edad y la cantidad exacta de personas provenientes de Centroamérica y que cruzan el país a bordo de La Bestia, el destino de los migrantes es incierto, por lo que las autoridades mexicanas consideran que es indispensable la cooperación de la región centroamericana. Que este problema debe abordarse, como decía, desde una perspectiva hemisférica y multidisciplinaria para encontrar soluciones eficaces e integrales. Un problema tan complejo como el que hoy discutimos no puede solucionarse sin que exista cooperación de la sociedad, los poderes y la cooperación regional. En medio de estas pesadillas del sueño americano, los niños migrantes no acompañados son los más vulnerables al intentar atravesar el país, pues se convierten en víctimas de trata, obligados a ejercer la prostitución bajo la amenaza de echarles a la migra. La situación actual que vive la niñez en contexto de migración internacional que transita por México constituye una preocupación para la CNDH, ya que si bien existe un considerable andamiaje jurídico con el objeto de asegurar su protección integral, el mismo no es aplicado a cabalidad y con la urgencia necesaria para la protección de este grupo de población en estado de vulnerabilidad. No hay una conexión viable para entrar por tren a México desde Guatemala. Los migrantes comienzan a subir al tren en Arriaga, Chiapas, cerca del límite de los estados de Oaxaca y otros puntos colindantes con esta entidad. De ahí, el trayecto continúa generalmente hacia los límites entre el Estado de México y la capital del país, donde abordan cualquiera de los trenes que se dirigen hacia distintos puntos en la frontera, como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Travesía que no siempre termina con final feliz, pues se estima que en México han desaparecido alrededor de 120,000 migrantes durante su tránsito. Una historia, por supuesto, que para muchos significa el comienzo de una luz en un túnel muy oscuro que significa este tren La Bestia. En Ciudad de México saludamos a Ángel Martín Junquera, abogado litigante e investigador especializado en derechos humanos de los migrantes. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa, Carlos Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, un placer. ¿Tardía esta decisión cuando era evidente una crisis humanitaria y migratoria en torno a La Bestia? Sí, bueno, veíamos que esto era evidente que sucediera y hoy, bueno, es un reto para el gobierno mexicano, así como también para todas las instancias internacionales que protegen los derechos humanos. Ahora, que el Estado asuma el control del tren garantiza verdaderamente, realmente un ataque frontal a las mafias que controlan ese uso ilegal para montar en La Bestia a migrantes centroamericanos que buscan precisamente llegar a Estados Unidos. Mira, es una dolencia que tiene el pueblo de México frente a esta situación. El primer reclamo es que debería ser el trámite migratorio el primer bloqueo para que no se permitiera a estas mafias que hacen uso de este tipo de situaciones y de esta necesidad, el que los migrantes traten de llegar a un destino mayor, que es el caso de Estados Unidos. Y consideramos que si bien es una falta que tiene el gobierno mexicano, el tener el control de un medio de comunicación como es La Bestia, simplemente no garantiza el que se vaya a acabar con este tipo de situaciones. Entiendo que es un esfuerzo, también las empresas que tenían
esta concesión no cumplieron con ello. Y bueno, frente a una situación que hoy ha sido marcada por todas las instancias mundiales o con presencia mundial, tenemos que el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo por hacerlo, mas sin embargo está faltando al derecho que le rige para el otorgamiento de las concesiones, pues no es una concesión incumplida, sino que es una concesión rescatada por la falta de probidad en el tema de la prevención del delito. Ahora, ¿qué hace falta, según su óptica, para frenar el peligro que reviste la migración ilegal por territorio mexicano hacia Estados Unidos? Mira, no solamente es la migración ilegal la que tiene afectado al pueblo de México, sino que también es la falta de oportunidades que tienen los mexicanos y evidentemente la falta de controles que existen en la región. Entiéndase en el Suchiate o el río Suchiate, como le llamamos nosotros, que es la frontera la primera frontera de México en el sur, y la falta de probidad por parte de la Secretaría de Gobernación, concretamente del área de migración, es la que nos está arrojando tantos y tantos y tantos migrantes que no solamente se pierden en el camino o que las mujeres sufren de trata, en fin, es una dolencia del pueblo de México por la falta de una actitud positiva gubernamental. O sea, debe comenzar ese cambio en el Congreso, modificación de leyes migratorias para que México sea respetado por otros ciudadanos como tal. Exactamente. Es algo por lo que hemos estado pugnando y estamos luchando porque así se haga. Bien, quiero agradecer a Ángel Martín Junquera, abogado litigante e investigador especializado en derechos humanos de los migrantes, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Aprecio la entrevista y gracias. Hasta la próxima, una buena tarde.